Semana. El tema que elegimos para esta semana, el tema que elegimos para esta semana es el imperativo de la felicidad. Y elegimos ese tema porque está fuertemente presente en redes sociales, está fuertemente presente en en la terapia, en la vida cotidiana, y nos pareció que es un tema en el que la vida cotidiana y la terapia se vinculan muchísimo. Es un tema en el que la experiencia de los terapeutas, de los pacientes, está completamente relacionada, pero también está la vida cotidiana, lo vemos por todos lados, ¿no? Lo vemos este mandato social a ser felices. Entonces, alguien que me ayude a poner la diapositiva, por favor. Para... Normalmente me gusta pararme y moverme, pero descubrimos que si me paro y me muevo, me salgo de cuadro en la cámara. Entonces voy a hacer un esfuerzo por ver cómo le hago para quedarme sentadito el día de hoy, ¿no? Espero que no sea demasiado aburrido, o sea, aquí sentado, porque me he dado cuenta que cuando me paro, por lo menos distraigo un poco su mirada, ¿no? En que tienen que voltear de un lado para otro y eso ya entretiene, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va. Siéntanse cómodos y cómodas de interrumpirme en cualquier momento. Incluso las personas en el Zoom también, acuérdense que pueden levantar su mano, etcétera, etcétera. Aunque pueden interrumpirme en cualquier momento, también quiero que sepan que tengo programado que que les exponga algunas ideas y que después tengamos un tiempo para reflexionarlas juntas y juntos. Tengamos un tiempo para que ustedes me compartan sus reacciones, me compartan cómo las viven, me compartan cómo las sienten o su propia experiencia de vida o profesional en torno a esta idea. Entonces, pues me corresponde al abrir el evento, me corresponde abrir con una conferencia que tiene que ver directamente con el tema que elegimos, que es el imperativo de la felicidad. Y no sé si alcancen a ver algunos, lo que vienen las letritas ahí abajo, ¿no? Son las letras pequeñas. ¿Ah? Entonces, se los leo. Dice, una reflexión existencial fenomenológica para la práctica terapéutica y la existencia, sobre el mandato sociocultural actual a ser felices y además a mostrarlo. Es porque tenemos que mostrarlo cada vez más, por ejemplo, en las redes sociales. Tenemos que mostrar lo felices que somos. Tenemos que conseguir likes y los likes se consiguen si mostramos felicidad, porque si mostramos algo diferente, no recibimos likes, etcétera, etcétera. Y muchísima gente hoy en día, tal cual parece el capítulo de Black Mirror, ¿no? Pero parece que está viviendo persiguiendo likes. Tengo una paciente que es una influencer de redes sociales. Tiene su canal en YouTube, tiene su canal en YouTube, en TikTok, en Instagram, y ella hace contenido sobre yoga, meditación, etcétera, etcétera. Y me impacta muchísimo porque, pues, por supuesto que, como es mi paciente, me dio curiosidad y entonces busqué, porque confieso que no es un contenido que yo siga mucho y entonces mi algoritmo no me presenta ese tipo de imágenes o de videos, etcétera. Pero a ella, pues, es mi paciente, pues, de manera propositiva la busqué para ver con qué me encontraba. Y me parece impresionante. Sus videos tienen toda una producción, están muy bien hechos porque ella vive de eso. O sea, no hace otra cosa en su vida más que hacer videos para YouTube, etcétera. Es madre soltera y con eso puede vivir ella y su hijo muy bien, porque aquí entre nos gana muy bien. Entonces, sí, gana mucho más que cualquier persona en el CIDEX, yo creo, pero bueno. Eh, Ella está contenta con su trabajo, todo perfecto, ¿no? Lo que me parece interesante es que tú ves los videos y es una chica linda que siempre, hola, ¿cómo han estado? ¿No? Pero en las sesiones no hace más que llorar. Es casi no recuerdo una sesión y llevo con ella un par de años y no recuerdo una sesión en la que no haya llorado y no de alegría. Llora de dolor, de tristeza, de soledad.
de vacío existencial, de sentir que a veces no siente que tiene rumbo, de sentir que a veces se siente completamente confundida en la vida, de que por más que lo ha intentado, no logra tener una pareja estable y las cuasi parejas que ha tenido, híjole, diría que de todos no se hace uno, entonces le ha ido bastante difícil, digamos. Y todo esto representa algo complejo para mí. Me muestra justamente cómo tenemos ese imperativo, ese mandato, esa, ese deberías de la cultura y de la sociedad que nos dice, debes verte feliz, debes ser feliz, porque por eso ella viene a terapia, porque quiere ser la de sus videos. Es interesante. La gran mayoría de la gente cree que es la de los videos. Ella quiere ser la de sus videos. Entonces, a mí me parece algo que necesitamos reflexionar. Entonces, gracias por estar con nosotros esta mañana y estos días para reflexionar sobre cómo nos afecta eso en la vida y espero cómo podemos sacudírnoslo, al menos un poco. Entonces, quiero contarles que elegí para arrancar esta charla, no me hace caso esta madre, ¿ya? Sí está perdido. A ver, lo voy a apagar y lo voy a volver a prender. Pero fue porque se yo intenté. Ya. Yo creo que se apagó solito después de un tiempo. ¿Qué? Entonces, elegí un texto de Milán Kundera para señalar algunos aspectos de esto. El texto se llama La insoportable levedad del ser. Probablemente lo conozcan por lo menos de título. Porque lo cierto es que Milán Kundera, o sea, sacó un hit simplemente con el título del libro. No, el título me parece bellísimo. ¿No? Cualquier persona que intente escribir libro sabe que un aspecto difícil es a veces elegir el título para el libro. Y creo que Milán Kundera, o sea, sacó un home run, o sea, se la voló por completo con este título, no solo porque es tremendamente poético, porque es tremendamente inspirador, sino porque además refleja muy bien algunas de las ideas o el hilo principal de la obra. Algo que plantea Milán Kundera en la obra es precisamente una tensión constante que quizás todos vivimos de diferentes maneras. Y ustedes saben, la mayoría, que la perspectiva existencial ha hecho énfasis o ha tenido una mirada de la existencia humana a través de sus tensiones. La perspectiva existencial considera que la mejor forma de acercarnos a tratar de comprender un poco más la existencia humana es a través de comprender las tensiones que experimentamos. Tensiones constantes en diferentes niveles, en diferentes dimensiones, en diferentes situaciones de la vida, pero experimentamos diferentes tensiones de diferentes aspectos. Entonces, Milán Kundera en este libro explora una tensión, la tensión entre levedad y pesadez. Una tensión muy interesante porque tiene que ver con la necesidad que todos tenemos a veces de tener una vida más ligera. Creo que todos a veces hemos sentido la necesidad de tener una vida más ligera, una vida sin aspectos pesados, pero simultáneamente muchas veces tenemos la necesidad de aspectos sólidos, de aspectos consistentes, de aspectos que se mantengan, de aspectos que sean más pesados. Entonces, la tensión entre nuestro deseo de levedad y nuestra necesidad de pesadez es el eje fundamental de este libro, que es una novela, está escrito de manera novela, y quizás por ello Milán Kundera no suele ser considerado dentro de los pensadores existenciales, al menos no en el canon típico de los pensadores existenciales, porque no es un ensayista filosófico, él escribe novela, cuento, y eso a veces hace que lo pensemos como poco serio.
pero tiene una enorme seriedad sus reflexiones, y sus reflexiones son tremendamente de índole existencial. En sus textos, Kundera, por ejemplo, en este menciona a Nietzsche, ¿no? En varios momentos menciona a Nietzsche. Aunque no lo menciona, hay muchos momentos muy semejantes a reflexiones de Sartre o de Simone de Beauvoir también. Entonces hay algo fuertemente existencial en el texto. El texto nos dice también que estamos todos, de alguna u otra manera, en la búsqueda de la felicidad. Muchas veces nosotros nos hemos creído eso, que parte de la tarea de estar vivos, que parte de la tarea de la existencia, es tratar de ser felices, ¿no? Es como común que si tú preguntas en la calle a la gente, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la vida? ¿Para qué podríamos estar en la vida? Mucha gente podría decirte, para ser feliz, ¿no? Ese es el objetivo, para eso estamos en la vida, para ser feliz. Y entonces, Kundera justamente se refiere a que dentro de la búsqueda de ser feliz, algunos buscan más o se recargan más en la levedad, buscan la felicidad en la levedad, mientras que otros buscan más la felicidad en la pesadez. Entonces, quiero invitarte a que a lo largo de lo que les voy a ir platicando, tú te hagas esa pregunta. Pregúntate, yo en este momento, ¿hacia dónde me estoy inclinando más? Porque puede ser que hace un año, hace 20 años, o ayer, tenías una inclinación distinta a la que tienes este día. Porque los seres humanos vamos moviéndonos en esa polaridad entre la búsqueda de la levedad, la búsqueda de la pesadez. Pero puedes preguntarte, ¿en cuál estás tú el día de hoy? ¿Cuál te sientes más cómodo o cómoda con ello? Y también, ¿cuál ha sido quizás más característico para ti a lo largo de tu vida? Entonces, déjenme darles una idea general de la obra en términos de sus personajes. La obra tiene, no se les voy a platicar toda para que la lean, porque está buena, está buena, es un buen chisme, ¿no? La obra tiene básicamente 5 personajes. El primero de ellos es Tomás, es como el clásico, el típico, Tomás, ¿no? Tomás parece haber elegido en su vida que lo que le va a dar felicidad es la levedad, estar leve, no tener nada pesado, no tener ninguna cosa que lo ate. Entonces no quiere sentirse atado a nada, quiere estar libre por la vida porque quiere sentir la levedad. Y entonces incluso él dice que perfectamente podemos separar el amor del sexo, es algo que vale la pena tener claramente independiente, porque el amor puede atarte. El aceite del No, efectivamente. está bien. Sí. El amor puede atarte, hacerte sentir pesado. Mientras que el sexo, dice él, el sexo es leve, es ligero, ¿no? Entonces él quiere tener todo el sexo que se pueda, con todas las personas que se puedan, porque eso es ligero, es agradable, es lindo. Mientras que el amor, pues tiene su parte pesada, que te ata, que te mantiene en un solo lugar. Y entonces él parece que prefiere la levedad. Tomás prefiere la levedad hasta que conoce a Teresa. Teresa es un segundo personaje de la obra y bastante menor que él y queda flechado por Teresa. Entonces, le fascina a Teresa, se enamora de Teresa y quiere tener una vida con Teresa, pero no quiere renunciar a la vida de levedad en su sexualidad con muchas otras personas. Pero se da cuenta que eso lastima a Teresa. Ve a Teresa sufriendo de celos. Ve a Teresa sufriendo de miedo de perderlo. Ve a Teresa verdaderamente dolida de las aventuras de Tomás. Y podemos ver a Tomás que en el amor a Teresa le duele que Teresa la pase tan mal. No quisiera que Teresa la pase tan mal, pero menos quiere aún renunciar a la levedad de su vida. Y está en este dilema entre esa levedad y esa dureza. Empiezan a haber algunos parecidos con algunas situaciones de su vida, ¿no? Es interesante, ¿eh? No necesariamente tiene que ver con la sexualidad, puede ser con otros aspectos de la vida, puede ser con el trabajo, puede ser con dónde vivir, puede ser con la relación con la familia, etcétera, etcétera. Claro, Kundera elige un clásico,
¿no? Un clásico de la vida de muchos que hemos experimentado, si no en carne propia, en personas cercanas. Y entonces, Teresa, Teresa prefiere lo consistente. Teresa prefiere lo pesado. Teresa prefiere lo que es sólido. Teresa prefiere el compromiso. Teresa prefiere aquello que da certeza, que da seguridad. Porque Teresa es consciente de que la levedad nos provoca incertidumbre, que la levedad nos provoca caos, que la levedad nos acerca a la angustia. Mientras que la certeza, tener algo cierto, tener algo seguro, pues eso nos aleja de la angustia. Y entonces Teresa cree que la manera de encontrar la felicidad es a través del compromiso, a través de lo serio, a través de entregarse plenamente, a través de permanecer en una sola relación. Y aquí tenemos dos de los principales papeles. Luego tenemos a Sabina. Sabina es una amiga y amante de Tomás. Y Sabina también ha elegido la levedad y la ligereza. Pero es diferente a Tomás, porque Sabina es una artista, Sabina es una pintora, y Sabina quiere estar en la vida artística, en la vida de bohemia de los artistas, y es la vida que le gusta, y le gusta estar todo el tiempo en reuniones sociales, le gusta estar en fiestas, le gusta estar en una vida mucho más ligera, y tiene su amante Tomás, y tiene también otro amante, Franz. Y entonces Sabina está muy contenta con su vida así, no necesita más cosas, pero hay algo que Sabina aborrece. Sabina aborrece lo que le llama el kitsch, todo lo kitsch. Pero lo kitsch en esta novela representa algo particularmente. Lo kitsch, y lo podemos ver a lo largo de la obra, representa el status quo, representa las cosas que son como deben ser, como la sociedad lo dicta, cómo nos debemos de comportar, cómo nos debemos de vestir, cómo debemos de sentir, cómo debemos de pensar. Todo ese status quo para Sabina es kitsch y lo aborrece. Ella quiere lo underground, quiere lo diferente, lo de vanguardia, quiere lo que es completamente como lo típicamente que podríamos imaginarnos los grupos de artistas. Los grupos de artistas que les gusta estar en lugares como ocultos que no cualquier persona conoce y así llenos de humo de marihuana, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, ese es como lo que busca Sabina. Franz, por su parte, el cuarto personaje de los 5 que les voy a mencionar, Franz es un hombre casado, un académico, profesor universitario, que él le gustan las cosas serias, les gustan las cosas muy constantes, le gusta la academia, que suele tener una parte bien pesadita, y Franz está casado, pero es amante también de Sabina. Entonces Sabina tiene estos dos amantes, a Tomás y a Franz, y ella está tranquila con ese asunto. Para ella es perfectamente como vivamos el amor libre, ¿no? Son puras relaciones abiertas y el poliamor, y ya saben todas las cosas que dicen hoy en día, ¿no? Pero Franz está conflictuado, porque Franz quiere ser honesto. Franz no quiere mentir, no quiere la mentira. Franz quiere ser honesto, quiere ser verdadero, pero pues la verdad es que le encanta estar con Sabina, le encanta, pero tiene una vida estable con su mujer. Entonces, Franz está conflictuado por estas dos situaciones. Algo que no le pasa a Tomás, por supuesto. Tomás no está conflictuado para nada, ¿no? Pero Franz sí. Franz está terriblemente conflictuado de tener a su amante y a su esposa. Así que desesperado, le dice a su esposa, ya, no puedo más, tengo que ser honesto, tengo que ser verdadero, tengo que vivir la verdad. Y entonces, como quiero vivir la verdad, le cuenta a la esposa que tiene un amante, hasta que termine la relación con la esposa. Y entonces va Franz, así como perrito, moviendo la cola, con Sabina, ¿no? Y Sabina dice, ¿qué? Eres un hipócrita, eres un hipócrita, ¿qué te pasa? No, yo te quería como amante, no como pareja. No, 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 no. Vete, vete.
Entonces el Fran se queda como el perro de las dos tortas. ¿Ah? Bueno, después vemos en la novela que lo consuela una alumna. Después se enamora de una alumna de la universidad y entonces tiene una relación con una alumna, etc. Estos personajes, si se fijan, Tomás, la levedad, Teresa, la pesadez, Sabina, la levedad, Franz, la pesadez, están constantemente conflictuados por estas dos posibilidades humanas. ¿Qué prefiero? ¿Ir por la vida ligero o tomarme las cosas en serio? ¿Qué prefiero? Y lo cierto es que a veces y a veces. Y eso es parte de nuestra tensión. Y eso es parte de nuestra contradicción. Y esa contradicción y tensión se nota incluso en el lenguaje que utilizamos. Porque Kundera explora cómo ciertas palabras, incluso hay momentos de la novela en que parece que es como un diccionario, porque toma palabras como amor, fidelidad, lealtad, verdad, ¿ah? Y se da cuenta que, ¿qué creen? Estas cuatro personas entienden algo diferente por eso. No entienden lo mismo por amor. Para unos es algo ligero, para otros es algo pesado. La fidelidad, para unos es algo que otorga certeza, para otros es algo que esclaviza, etcétera. Y entonces vemos cómo a lo largo de la vida podemos tener incluso diferentes entendimientos de las mismas palabras según nuestra dirección hacia la pesadez o hacia la ligereza. Entonces déjenme hacerles una pregunta. No se preocupen, no van a tener que confesar. Aún. Pero díganme nada más una cosa, incluso ustedes en el Zoom pueden revisarlo también. ¿Tienen en estos momentos más o menos claro cuál es la dirección a la que su corazón se está moviendo hoy? A ver, levante la mano quien dice, sí, yo sé hacia dónde me estoy moviendo hoy. Interesante, como la mitad del grupo. Muy bien. Entonces, sigue haciendo ese experimento, sigue midiendo cómo, hacia dónde me inclino más, hacia dónde me muevo más. Bueno, hay un quinto personaje en el libro que a Max le va a encantar ese personaje, ¿no? Ajá, que es Karenin. ¿Ah? El perro. Ajá. Es todo un personaje en el libro. Karenin. Y de hecho, Kundera le dedica el último capítulo del libro. El último capítulo está dedicado a Karenin. Sí. Y a los terribles momentos que pasa, porque a Karenin le da cáncer. Y finalmente Karenin muere. Y todas las reflexiones en torno al dolor de la muerte de un ser querido que hay a partir justamente de la muerte de Karenin. Karenin aparece muchas veces a lo largo de toda la novela, pero al final se le dedica completamente el capítulo. Lo interesante es que Karenin, siendo este perrito, es un terrier, siendo este perrito, para que se lo imaginen, ¿no? Es fantástico porque lo utiliza Kundera para señalar cómo hay estos seres en los que parece que la levedad y la pesadez coexisten sin ningún problema. Porque por un lado, podemos ver que los perritos, pues parece ser que tienen una vida ligera, ¿no? Ahí van. No tienen las preocupaciones que tenemos nosotros. No, no se preocupan por serle leal a una persona. No está esa preocupación, ¿no? Simplemente van siguiendo lo que necesitan y van oliendo lo que necesitan, ¿no? Entonces, los perros tienen esta vida ligera, pero al mismo tiempo, todos aquellos que hayan convivido durante un largo tiempo y cercanamente con un perrito, en mi caso con un gato, o con gatos, pero también he convivido con perritos y ustedes creo que lo podrán saber. El amor de un perro es un amor tremendo, es un amor fuertemente incondicional. A los perritos los puedes, lamentablemente, pero los puedes tratar mal un día y al día siguiente vuelven a moverte la cola y vuelven a querer descansar en tu regazo. Entonces, podemos ver en los perritos un amor inmenso, tremendamente pesado,
un amor sólido, un amor que no se va tan fácilmente y al mismo tiempo una tremenda levedad. Entonces, Kundera cierra la novela con Karenin, justamente porque representa están estos dos, tanto la levedad como la pesadez, siempre presentes. Simplemente nosotros, los seres humanos, con nuestra conciencia, terminamos volviendo el asunto muy complejo, porque en ocasiones sentimos que ambos se contradicen y se vuelven contradictorios entonces. Ok, entonces, algo que dice la perspectiva existencial es que la vida humana es ambigua, no tiene mapas, pero en la búsqueda de la felicidad, muchos quisieran encontrar un mapa. Y a veces el mapa del que se abrazan es un mapa que les dice, busca la levedad. Y a veces se abrazan a un mapa que les dice, busca la pesadez. Pero como todos estamos en la tensión hacia ambos lados, entonces parecen mapas contradictorios, mapas que nos llevan hacia senderos distintos. Y a veces se abrazan a un mapa. Exacto. Bueno, tenemos entonces el mandato de la felicidad. El mandato de la felicidad es esta idea de la felicidad como un deber moral, como algo que debes hacer, a lo que debes dirigirte. Y esto nos lleva a un optimismo obligatorio, que además no basta con que lo sientas, sino que necesitas mostrarlo, como lo decíamos en el caso de la paciente a la que acompaño en su proceso. Y la idea se junta con que debemos estar bien, porque cualquier malestar, que si te sientes mal, si no te sientes feliz, si no estás pleno en tu vida, eso es una señal de que hay algo mal en tu existencia. Entonces, esto es interesante. No basta con que tienes que estar bien. Espérenme, porque aquí tenía yo un micrófono y yo no. Entonces, no basta con que tienes que estar bien, sino además, si no estás bien, entonces hay algo terrible contigo. Estás fallando. Por eso es que además tienes que mostrar felicidad. Porque si no muestras la felicidad, entonces permites que los otros se den cuenta de que estás fallando, de que hay algo mal en ti, porque lo correcto es que estés bien. A esto le podemos llamar la doble herida. Porque por un lado está que quieres ser feliz, quieres sentirte bien en la vida, estás buscando la felicidad para ti y pues no siempre se encuentra, no se encuentra a la vuelta de la esquina o es una experiencia efímera, es una experiencia que como llega se va y más se va que llega y es una experiencia que a veces, por supuesto, podemos experimentarla en ciertas experiencias, en ciertas cosas de manera indirecta, porque si la buscas directamente parece que no está por ningún lado, pero que la puedes buscar indirectamente y quizás encontrarla de esa manera, de manera indirecta, a través de amar a tus seres queridos, a través de realizar acciones que te gustan mucho, etcétera, etcétera. Y entonces encuentras un poco de felicidad ahí, pero lo cierto es que se apaga, no dura para siempre. Y en eso tienes que volverla a buscar. Pero esta búsqueda no es nada más porque te gusta, porque la quieres, sino porque debes hacerla. Primer sufrimiento. La felicidad no dura, es efímera. Y entonces necesitamos buscarla. Y eso puede ya generarnos una herida. Pero además, si no la encuentras fácilmente, y en todos aquellos momentos en donde no la estás encontrando, hay algo en lo que estás fallando. Hay algo en lo que estás mal. Hay algo en lo que te estás equivocando. No has seguido los 12 pasos. No has seguido las 21 recomendaciones no has seguido las prácticas diarias que te recomienda tu TikToker favorito. O, peor aún, fíjense, peor aún, tengo un paciente que se metió a un curso
de 21 días con un pensador importante y además cobró un montón, ¿no? Tal vez lo hayan escuchado, se llama Tony Robbins. Entonces, Tony Robbins tiene todo un programa de 21 días para acercarte al bienestar. Carísimo el metado programa. Pero entró al programa de 21 días de bienestar. ¿Y qué creen? Al día 22, y además el tipo es medio obsesivo, ¿no? Entonces, como es medio obsesivo, realizó cada una de las acciones de manera sigilosa, de manera, no sigilosa, de manera constante, de manera comprometida, de manera detallada, ¿eh? De manera muy, muy, muy cuidadosa. Hizo todas las actividades que le decían, las meditaciones, las visualizaciones, las ¿cómo le llama? Afirmaciones positivas, todo lo hizo durante sus 21 días. Al día 22 me dijo, no funciona. Le voy a escribir a Tony, a mi coach, ¿no? Bueno, tienen un coach, directamente a Tony no le escriben, ¿no? Pero al coach que estás ayudándoles, ¿no? Entonces, porque son como grupos, le escribe al coach diciéndole, oye, hice todo los 21 días, ¿qué onda? ¿Saben qué le dijo el coach? De seguro no lo hiciste bien. De seguro no hiciste correctamente algo. Hubo alguno de los puntos que no lo hiciste bien porque este método es infalible. Entonces, de seguro hubo algo que no hiciste bien. Esa es la segunda herida. Entonces, no solo tienes que ser feliz, sino si no lo eres, es por tu culpa. ¿No? Shame on you. ¿No? Tendrías que sentirte avergonzada o avergonzado de no alcanzar la supuesta felicidad. Oye, Jackie, gracias a este imperativo de la felicidad, tenemos clientes. A veces, porque también es cierto que podemos, tú no tienes pacientes, yo sí tengo, que llegan diciendo, yo quiero explorar mi vida, quiero conocerme más, quiero conocer qué pasa que me meto siempre en los mismos problemas, quiero entender más, etcétera. Entonces, no necesariamente hay solamente la búsqueda de la felicidad, pero es cierto, eso nos trae clientes sin duda. Bueno, el mandato cultural tiene que ver con que nuestra cultura no tolera el malestar, no lo soporta. Es como si cualquier cosa que huele a malestar está echado a perder, no debe de ser así y hay que eliminarlo por completo o por lo menos ocultarlo. Nuestra cultura ha patologizado la tristeza. Estar triste ya no se dice estar triste, ya se dice estoy deprimido. Es interesante. Ya fácilmente cualquier expresión que no es de la línea de la felicidad, entonces se considera una patología, una disfuncionalidad mental, un trastorno. Si tú tienes miedo, pues, y le tienes miedo a las arañas, eso es aracnofobia, etcétera. Entonces, es todo todas nuestras experiencias no agradables, no bonitas, etcétera, rápidamente nuestra cultura las interpreta como una enfermedad que necesita ser curada. Claro, porque ahora lo que está de moda es el paradigma médico. Antes hubiera sido un espíritu que se te metió que hay que sacarlo, ¿no? Pero ahora el paradigma de la salud es el paradigma predominante y entonces ahora lo que pensamos es una enfermedad y necesitas una pastilla para eso. Y como la cultura no lo tolera, pues no aprendemos de manera individual a tolerarlo. Cada vez más las personas cuando se sienten ansiosos corren a tratar de quitarse la ansiedad con alguna pastillita. Claro, algunos dicen yo prefiero lo naturista y entonces busco CBD. ¿No? Entonces se ha puesto de moda ahora el CBD, ¿no? Entonces voy a buscar el CBD, que es este cannabinoide, ¿no? Una de las moléculas que contiene la cannabis, la marihuana, y entonces buscan el CBD como una forma de tranquilizarse, que los haga sentirse menos culpables que buscar un Tafil, un Ribotril, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, la actitud es la misma. En el fondo, la actitud es, no está bien que esté ansioso.
debo de quitármelo. No está bien que esté triste, debo quitármelo. No está bien que esté enojado, debo quitármelo. Y entonces la experiencia emocional pierde su riqueza, porque tendríamos que estar todos uniformados, todos vestidos de la misma emoción, la sonrisa falsa del Instagram o del TikTok, etc. La ansiedad también, la vulnerabilidad se considera algo terrible. No es bueno mostrarse vulnerable. Hoy en día mostrarse vulnerable es sinónimo de mostrarse débil. ¿Ah? Fíjense qué interesante. ¿Cómo unimos la vulnerabilidad con la debilidad? ¿Por? Todos somos vulnerables. La humanidad es vulnerable. La vida es vulnerable. Pero hemos asociado vulnerabilidad con debilidad. Entonces, cualquier forma de mostrar vulnerabilidad rápidamente la intentamos ocultar para mostrarnos fuertes y que nada nos hace daño. Pero claro que hay muchas cosas que nos hacen daño. Claro que hay muchas cosas que nos lastiman. Hace un tiempo tuve una experiencia no muy agradable, y es que una persona escribió unos textos en donde hablaba mal de mí. Cuando leí los textos de esta persona que hablaba mal de mí, me dolió, me ofendió, me enojó, me sentí incomprendido, me sentí juzgado, me sentí atistado, por supuesto. Tuve toda esa experiencia y todas juntas en complejidad. Y entonces me sentí motivado a escribir una respuesta. Y en la respuesta comencé diciendo un poco esto. Comencé diciendo cómo me entristecía, cómo me dolía, cómo me asustaba, cómo me daba coraje. Y antes de publicarla, se la ofrecí a varios conocidos. Y el 80% de los conocidos a los que se los di a leer me dijeron, Jackie, bórrale eso. Bórrale eso de que te dolió. Quítale eso de que te sentiste enojado. Quítale eso donde te sentiste juzgado injustamente. Quítaselo. No te enganches. No te enganches con ese tipo de cosas. No entres en ese juego. Responde académicamente, pero no respondas emocionalmente. Es interesante porque en otro texto yo escribí lo contento que me sentía de una situación que pasó con el Cirex. Se los di a leer y no dijeron no tenía ningún problema que escribiera que estaba contento, que me sentía muy bien, que me sentía en un momento, porque son momentos, de plenitud, etcétera, etcétera, y eso no importó. Es decir, hay una idea sociocultural de que las únicas emociones que podemos mostrar que son válidas son las emociones que se acercan a la felicidad. Pero entonces eso nos deja sin mucho soporte social, sin mucho apoyo en nuestros vínculos interpersonales para poder tener estas experiencias como parte de nuestra vida. Y eso a veces es reforzado por la terapia. Y es reforzado por la terapia porque efectivamente no solamente los pacientes a veces llegan con nosotros buscando que les ayudemos a no tener a ser felices y no tener otra experiencia más que la alegría y la felicidad. Los terapeutas aceptan ese reto y se conectan con ese objetivo. Y entonces los terapeutas también empiezan a buscar la felicidad de sus pacientes. Los terapeutas también empiezan a buscar que no estén tristes. Entonces, otra paciente, esta es una paciente de terapia de grupo, entonces empezó a estar muy ansiosa, y fue a una terapia cognitivo-conductual porque le dijeron que la terapia cognitivo-conductual funcionaba muy bien con la ansiedad. Entonces fue a la terapia cognitivo-conductual y su terapeuta cognitivo-conductual empezó a decirle, vamos a vencer a ese enemigo. Literal, esas eran las palabras que le decía, ¿no? Vamos a vencer a ese enemigo. Vamos a reforzarte. Le decía, vamos a reforzarte para que puedas enfrentar ese enemigo y salgas victoriosa. Ella lo platicaba en el grupo también, porque les digo que iba a terapia de grupo en donde yo estaba,
Y en el grupo hablaba, pero no me siento cómoda con ese enfoque, porque si la ansiedad es mi enemigo soy yo misma, porque la que siente la ansiedad soy yo. Entonces empiezo a sentirme que yo soy mi propia enemiga. No me siento cómoda con ese asunto. Ajá. Y entonces fue, tú te acuerdas de qué, Gerardo, porque compartimos ese grupo. Ajá. Y entonces lo cierto es que esta mujer vio como su terapeuta, y no creo que tenga que ver con que sea cognitivo-conductual, es solamente es una coincidencia que esa era la metodología de trabajo. Pero el terapeuta se alió al mandato social de tenemos que ayudar a la gente a ser felices. Se coludió, como diría Ronald Lang. Ronald Lang decía que la colusión es una de las formas más preocupantes de la política de la experiencia. O sea, de lo que hacemos con nuestra experiencia y las experiencias de los demás. Nos coludimos a favor de pensar que hay experiencias que son mejores que otras. Nos coludimos a favor de pensar que hay experiencias que no deberíamos de vivir. Y entonces cuando una persona experimenta alguna de esas experiencias, de manera coludida, la cultura, la sociedad, trata de ayudarle a callar su experiencia, a invalidar su experiencia para que se dirija a las experiencias que consideramos socialmente validadas. ¿Se movió? Sí, gracias. Esto tiene que ver, por supuesto, con que incluso a nivel terapéutico hemos fomentado la ilusión del control emocional. Hemos pensado primero que las emociones pueden controlarse. Algo que hemos visto en la perspectiva existencial es que las emociones no pueden controlarse. Lo que podemos controlar son los emotores, es decir, aquellos aspectos que nos generan la emoción. Es decir, si yo sé que Héctor, no es cierto Héctor, te pongo de ejemplo porque eres mi amigo. ¿Ah? Si yo sé que Héctor me caga, y que cada vez que veo a Héctor me enfurezco, no puedo controlar mi emoción. Quizás puedo reprimirla, pero eso es diferente. Reprimir la emoción no es controlarla. Es algo mucho peor. Entonces quizá puedo reprimirla, pero no puedo controlarla. ¿Pero qué sí puedo controlar? El emotor. Es decir, mejor no veo a Héctor. Entonces, si no veo a Héctor, tal vez no tenga esa experiencia. Pero ahí lo que estoy controlando es el emotor, no la emoción. Si yo sé que cierta música me pone triste y no quiero ponerme triste, puedo no poner esa música. O si yo sé que cierta música me pone triste y tengo ganas de ponerme triste, también eso puede pasar. Puedo poner propositivamente la música, porque sé que la música me evoca tristeza. Pero no estoy controlando la emoción, estoy controlando el emotor. Pero en la cultura hemos comunicado muchas veces, controla tu enojo, controla tu ansiedad, controla tu desesperación, etcétera, etcétera. Y entonces manejamos mucho la idea de que las emociones, uno, es posible controlarlas, y dos, la persona madura es aquella que controla sus emociones. Y entonces se une madurez con un supuesto control emocional. Y ser un poquito como robotitos. Esa es la idea de madurez, si lo pensamos. Ser un poco como robotitos que tenemos perfectamente bien controladas las emociones. Claro, ¿qué herramientas tenemos para controlar la emoción? Se ha puesto de moda el pensamiento positivo. Tú piensa positivo y eso te va a llevar a buenas emociones. Y si empiezas a tener una emoción negativa, rápidamente lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo. ¿Han visto eso, no? De que lo cancelo y ya con eso ya no va a pasar, ¿no? Si tienes de pronto una fantasía catastrófica, ¿no? Cualquier fantasía catastrófica, cancélala, cancélala, ¿no? Por esta idea de que el pensamiento construye una realidad, una idea que se puso muy de moda a partir de las teorías metafísicas. Pero no de las teorías metafísicas de la filosofía, no, del New Age, de las teorías metafísicas del New Age. Bueno, también tenemos aquí la idea
de que la emoción entonces se considera un mecanismo, algo que podemos entonces manejar mecánicamente. Pero una de las ideas que a mí más me gustan de la perspectiva existencial es que nos dice que la emoción no es un mecanismo, es un fenómeno. La emoción como fenómeno. ¿Qué es eso? Es la emoción como algo que me aparece en donde soy simultáneamente activo y pasivo. Piénsalo un momento. La emoción como algo que me aparece en donde soy simultáneamente activo y pasivo. Es decir, hay algo de la emoción que me ocurre, que me pasa. Hay algo de la emoción que hago ocurrir, que hago que suceda. Y a veces, justamente aquí es donde está la tensión entre la levedad y la pesadez. A veces lo que me ocurre es pesado y yo quisiera producir la levedad. A veces es al revés. Lo que me ocurre es liviano y yo quisiera producir la pesadez. Podemos estar en cualquiera de esos movimientos, en cualquiera de esas tensiones. Ahí está. Algo que me llamó la atención, hice algunas para preparar la conferencia, porque aunque quizás no parezca, yo suelo preparar mis conferencias. Y entonces, pues sí, leí algunos textos, ¿no? Si quieren luego les recomiendo algunos, me encontré con algunos, la verdad, muy, muy buenos libros sobre toda esta idea del mandato de la felicidad. Y una de las ideas que me encontré en estos textos que más me atrapó es la idea del neuroliberalismo emocional. El neuroliberalismo emocional yo lo pongo aquí específicamente en el proceso terapéutico porque sé que estoy hablando principalmente para terapeutas, pero en realidad esto es algo que es para la vida en general. Hay una idea neuroliberal de las emociones. ¿Qué es una idea neuroliberal de las emociones? Bueno, primero es la idea de buscar sujetos optimizados. Esa es una idea muy neuroliberal. La idea de que hay que ser óptimos, hay que construirnos de manera óptima. Y la manera óptima es siempre lo que fomenta o permite la productividad. Eso es lo óptimo, ser productivo. ¿Ibas a decir algo? ¿Estás diciendo neuroliberal o es neoliberal? Neoliberal, perdóname. Gracias. Perdón, mi lengua se trabó un poquito. Gracias por notarlo. Sino neoliberal, neoliberal. Sí, sí. Ahí dice neoliberal. Sí. Sí, puede ser. Ahí está bien, ahí está bien. Entonces, el neoliberalismo, o nuevo liberalismo, es una perspectiva, déjame terminar la idea y te doy la palabra. Es una perspectiva que busca que los sujetos funcionemos de manera óptima. Promueve la optimización del sujeto. Y la optimización del sujeto se piensa siempre en términos de productividad. Eres un sujeto más óptimo en la medida en la que eres más productivo. Entonces, los niños, y vamos a hablar de esto en mi taller, porque vamos a hablar de las teorías del desarrollo, los niños no son óptimos aún, pero se están preparando para ser óptimos. Entonces, el desarrollo de los niños se ve bien en la medida en la que van desarrollando capacidades de optimización, capacidades de productividad. Los ancianos ya no son óptimos porque dejan de ser productivos. Y como dejan de ser productivos, entonces no se ven óptimos. Las mujeres, cuando no eran vistas como una fuerza productiva de trabajo, sino solamente para la familia, entonces era muy fácil considerar a las mujeres como de segunda categoría, seres humanos de segunda categoría. Conforme las mujeres han ido avanzando cada vez más en mostrarse productivas en la vida capitalista, han ganado una imagen de ser seres humanos de primera, como siempre lo han sido, por supuesto, pero han ganado esa imagen, paradójicamente, porque son más productivas. Pero cuando no son productivas, entonces muchas mujeres se sienten amenazadas. Hay mujeres que se sienten amenazadas por no ser madres, porque la maternidad es la productividad por excelencia. Una mujer que no es madre piensa inmediatamente que tiene que ser productiva laboralmente. Si no es productiva laboralmente ni es madre, entonces pareciera ser que cae de inmediato en la categoría de no ser un ser humano valioso.
Ni se diga con un hombre, porque el hombre está marcado para ser productivo. ¿Se fijan? Esa es la idea del sujeto optimizado. Perdóname. Es un término, o sea, como el neuroliberalismo. El neuroliberalismo. Sí, podemos después hablar de ese también. Ok, también está la autoexplotación afectiva. Es decir, la idea de que tenemos que explotarnos a nosotros mismos, ¿no? A través de nuestras emociones. Tenemos que sacarnos el máximo provecho, ¿no? Hay que sacar el máximo provecho. La privatización del sufrimiento es otro aspecto también. Es la idea de que el sufrimiento es particular y único. Y dejamos de ver el sufrimiento como algo presente en los vínculos, en las relaciones, como algo que se genera a nivel de contextos sociales, comunitarios, familiares, de amistad, de pareja, etcétera, para ver el sufrimiento como algo que ocurre de manera individualizada. Y de ahí es muy fácil patologizarlo, porque es individual y como queremos del resto de la familia que no nos embarre, entonces el enfermo es él. Es algo de lo que ha estudiado mucho la terapia familiar sistémica. Justamente, cómo terminamos poniendo a un miembro de la familia como el chivo expiatorio de la familia. Entonces el sufrimiento ya no es de la familia, ya es de ese miembro en particular que tiene una patología porque no sabe manejar sus emociones, etc. ¿No? Ya me estoy tardando, déjenme acordarme porque tengo hasta la media, ¿verdad? Confírmenme. ¿Sí? Gracias, gracias. Porque si no, yo me sigo aquí como 3 horas, entonces mejor que... Sí, gracias. Gracias. Por supuesto, está la idea de arregla tu actitud. Lo que vemos hoy en día, incluso en terapia. Es decir, yo he escuchado personas que me han narrado que en terapia experimentan que sus terapeutas explícita o implícitamente les dicen tienes que cambiar de actitud. Tu problema es de actitud. Cambia tu actitud. ¿No? Porque si mientras sigas con esa actitud vas a seguir jodida. ¿No? Entonces tienes que cambiar de actitud. Entonces hay una idea de que necesitamos modificar nuestra actitud, obviamente hacia una actitud enfocada a lo productivo, a lo óptimo. Una expectativa de mejora rápida, de avance. Cada vez más lo vemos, las personas que nos dedicamos a la terapia, eso es algo que me parece terrible. Yo llevo dedicándome a la terapia 24 años, no, 27 años. Es como que si los años de la pandemia como que no contaran, ¿no? Pero sí cuentan también. Entonces, bueno, llevo dedicándome a la terapia 27 años. En estos 27 años, una de las cosas que más he visto es el increchendo paulatino y progresivo de cada vez más la necesidad de avanzar rápido. Cada vez más los pacientes quieren que sea rápido el proceso. Quieren rápidamente notar cambios, rápidamente ver que están teniendo mejoras, etcétera, etcétera. Rápido. Porque si no es rápido, es sospechoso de que no funciona. Y mucho de esto podría tener que ver las redes sociales, que nos condenan a una inmediatez, que nos condenan a tener que estar todo con muchísima rapidez. La gente se ha visto que cada vez se queda menos tiempo observando una imagen. El otro día leí una estadística al respecto de cuánto tiempo las personas ven los videos, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, etcétera, etcétera. Y hay progresivamente el tiempo se ha venido reduciendo. Entonces, cada vez la gente se queda menos tiempo viendo un material que le interesa. Cada vez se queda menos tiempo. Pasa al que sigue. Pasa al que sigue. Etcétera, etcétera. Y eso se ve incluso a veces en las relaciones interpersonales. Cada vez nos quedamos menos tiempo con la gente que nos interesa, con la gente que nos cae bien. Rápidamente pasamos a la que sigue y a la que sigue, etcétera. Entonces, tiene que ver con la expectativa de mejora rápida y esta presión por avanzar. Por supuesto, a esto se une la corrección emocional, la idea de tenemos que corregir nuestras emociones, la búsqueda de recetas, porque creemos que debe de haber un mapa y un mapa con claves rápidas y fáciles para realizar toda esta corrección. La industria de la autoayuda es tremendamente exitosa, tremendamente exitosa.
Y entonces la gente va de un libro de autoayuda al que sigue, al que sigue, al que sigue. Y después de cada uno, queda con cierto optimismo, con cierta esperanza, porque los escritores de autoayuda lo hacen bien. Saben cómo dejar con una sensación de apertura y de optimismo. Todo bien. El problema es que rara vez anuncian que eso es efímero. Que qué bueno que tengamos momentos así. Qué bueno. Ojalá tengamos muchos, claro. Pero son pasajeros. También qué bueno que haya otros con los cuales compararlos. A esto se le suma muchas veces la ansiedad del terapeuta por aliviar. Como también con frecuencia me encuentro supervisando terapeutas, una de las cosas que más descubro es que los terapeutas se sienten súper ansiosos por querer aliviar a sus pacientes. Uno, porque piensan que si no les alivian rápido, si no les dan muestras de mejoría veloz, sus pacientes se van a ir. Y a veces se van. Dos, porque sienten que si no los alivian rápidamente, entonces no les van a querer pagar. No, van a sentir que entonces no están desquitando el sueldo, porque el paciente no está realmente experimentando una mejora. Entonces el terapeuta se pone ansioso con querer que sus pacientes mejoren. Y tres, a mi gusto la más preocupante de todas, porque el terapeuta comparte a veces también esa ansiedad. Comparte la ansiedad con la que nos hemos muchas veces coludido de que todos tendremos que estar bien todo el tiempo, que todos tendríamos que sentirnos contentos todo el tiempo, que sentirnos tristes es una amenaza, que tener miedo es una falla, que estar enojados es algo de lo que avergonzarse, etcétera, etcétera. Cuando nos coludimos con ese mensaje sociocultural, presionamos a nuestros pacientes a la corrección emocional y no les damos ningún sostén o soporte para que puedan sostenerse en lo, sí, incómodo, que puede ser estar triste, que puede ser estar enojado, que puede ser tener miedo, que puede ser tener ansiedad. Sí, es incómodo. No estoy diciendo que se sienta rico, no, es muy incómodo. Y al mismo tiempo es muy humano. Además hay algo interesante. Parece ser, y esto es algo que nos enseñó la fenomenología desde el principio, tal vez lo recuerden, que nuestra conciencia funciona principalmente gracias a la posibilidad de establecer contrastes. Es decir, podemos conocer el calor gracias al frío. Podemos conocer arriba gracias al abajo. Dentro gracias al fuera. Triste gracias a alegre, etcétera, etcétera. Hay una nueva serie de televisión que empecé a ver recientemente. Apenas lleva 3 capítulos, ya saben, de estas series que no nos las ponen todas juntas, entonces nos hacen tener que esperar otro, ¿verdad? Porque tenemos esta idea de hay que hacerlo todo ya. Entonces, pues sí, también a veces me influye y me coludo y entonces me dan ganas de ver la serie toda, ¿no? Ahora la serie me está diciendo, Jackie, entrena tu paciencia. El capítulo sale cada viernes. Tranquilo. Es un buen entrenamiento de paciente para los terapeutas. Ve una serie que te deje picado y que el siguiente capítulo salga hasta dentro de 3 meses. ¿No? Para que vos digas, okay, este es el entrenamiento de paciencia, para que yo no ande apurando a mis pacientes, ¿no? Qué buen entrenamiento con una serie. Muy bien, ¿no? Entonces, esta serie se llama Pluribus. Está en esa plataforma mamila de Apple TV, ¿no? Por mamila porque solo los de Apple ya saben. Bueno, el asunto está en que la serie se llama Pluribus y justamente propone la idea de, no se las voy a spoilear gran cosa, les voy a decir una idea general de la serie. ¿Qué pasaría si de pronto la humanidad entera es feliz? Es completamente feliz todo el tiempo feliz. ¿Ah? Y entonces es interesante porque hay 11 o 13 personas que por alguna razón, porque es como una especie de virus, que les pega, pero que en lugar de enfermarlos de lo que comúnmente consideraríamos una enfermedad, los enferma de felicidad. Y entonces todos están felices, todos perfectos, todo es felicidad.
Pero lo que vemos es que en este mundo de pura felicidad, es un mundo frío, es un mundo seco, es un mundo con poca pasión. Es un mundo en donde al no haber contrastes con esas otras posibilidades de experiencia, pierde todo su chiste. Porque la conciencia funciona mejor gracias a los contrastes. Entonces, vas a vivir mejor tus alegrías, paradójicamente, en la medida en la que nos permitamos vivir mejor nuestras tristezas. Vas a sentirte más claramente plena en la medida en la que te permitas de vez en cuando sentirte muy alejado de la plenitud. Pero, paradójicamente, entonces, de lo que se trata es quizás de que nos parezcamos un poco a Karenin, al perro, que podamos sostener ambas. Y por eso es que me gusta mucho la perspectiva existencial, porque nos habla de la importancia no de buscar la felicidad, no de buscar el malestar, no de buscar la levedad, no de buscar la pesadez, sino de reconocer la tensión que humanamente vivimos siempre entre todas esas experiencias. La pesadez por estar livianos en un mundo de pesadez. La tensión de estar livianos en un mundo de pesadez. La tensión de estar pesados en un mundo de liviandad. Porque en el mundo hay ambas cosas. La pesadez, el cuerpo, enfermarnos de la panza, y la liviandad de a veces no querer levantarnos de la cama, etcétera, etcétera. Entonces, convivimos con ambos todo el tiempo. Acercándonos hacia el final, solamente decirles que también parte de lo que esto conduce, el neoliberalismo de las emociones, nos ha conducido a una industria de la felicidad. Las emociones se ven como KPI. Ya saben, este indicador de las empresas en términos de para saber cómo estás funcionando, ¿no? Para saber cómo estás siendo de productivo, para saber cómo estás siendo de efectiva. Vamos a ver tus emociones. Entonces, si tus emociones son más comúnmente en estos días en el rango de la tristeza, enojo, vergüenza, culpa, pues no andas funcionando muy bien. Si tus emociones están más en el rango de la alegría, el optimismo, la apertura, entonces estás funcionando muy bien. Entonces, se utilizan como medida. Ya Martin Heidegger nos había advertido de ese riesgo. Martin Heidegger dice que es un riesgo de la psicología, que la psicología entera comete un terrible peligro, se acerca a un peligro. Iba a decir comete un error, pero no es que, bueno, sí, comete un error cuando se acerca sin mucha reflexión a querer ser muy científica. Porque cuando la psicología se acerca sin mucha reflexión a querer ser muy científica, busca tener todo con medida, todo cuantificado, todo basado en evidencias, todo basado en certezas que puedan ser estadísticamente analizadas. Y cuando basamos toda nuestra mirada en eso, nos acercamos a una idea de productividad emocional, a una idea de optimismo del sujeto, de optimizar el sujeto, no de optimismo, de optimizar el sujeto. Empezamos a pensar el bienestar como capital humano. Y hoy en día se está poniendo de moda en las empresas, ¿no? Ya hay por esta nueva ley que se impuso en el gobierno mexicano, entonces ya ahora hasta las empresas tienen que procurar la felicidad de sus empleados, ¿no? Y entonces procurar la felicidad de los empleados es ponerlos a todos a jugar, a que se sientan en globos y que los revienten, ¿no? Y en las piernas del otro, ¿no? Que medio erótico el asunto, y entonces la gente medio ahí disque divertida, ¿no? A veces caemos en ese tipo de absurdos, justamente porque la psicología se ha querido acercar a lo científico, y al acercarse a lo científico se acerca a la medida, cuando la experiencia subjetiva merece ser estudiada de formas más amplias. Sí, sin descartar la medida, pero sobre todo sin descartar aquello que no puede medirse.
y se experimenta. Y sin embargo está experimentándose cotidianamente. También hay otro concepto que me llamó la atención, el concepto de colonización afectiva. Es un concepto de cómo esta psicología positiva, además, el pensamiento positivo, el lo cancelo, lo cancelo, lo cancelo, ¿no? El piensa bien, sea optimista, comienza diciendo, soy una gran persona y el mundo me ofrece posibilidades constantemente. Imagínense, tengo un jabón, me gustan esos jabones, son jabones para bañarte, lavarte las manos, etcétera. Es un jabón que tiene aromas que me gustan mucho, tipo romero, lavanda, etcétera, etcétera. Y huelen muy bien, esos jabones huelen muy bien, hay uno de mandarina, etcétera. Huelen muy bien esos jabones, ¿no? El asunto está en que, pues, compro de esos jabones para la casa y noté recientemente que en la cajita del jabón dice, mientras te lavas con este jabón, haz esta afirmación, ¿no? Y entonces viene una afirmación positiva para que mientras estás bañándote con el de lavanda, digas, el bienestar está presente en todo mi ser. ¿No? En serio, véanlo, ahí los van a poder ver en los jaboncitos estos, ¿no? Entonces, hasta en eso está metida la idea, ¿ah?, de tenemos que tener esta idea positiva. Bueno, ¿qué creen? Esta idea positiva surgió de las empresas multimillonarias gringas. Las empresas multimillonarias gringas se dieron cuenta de la posibilidad de la manipulación a través de este tipo de ideas. Y entonces a sus empleados, en lugar de subirles el sueldo, les dan un curso de afirmaciones positivas. Y entonces sutilmente es una forma de control que deja de tomar en cuenta el contexto sociocultural, el contexto socioeconómico, para decir, en vez de darte mejores servicios de salud, ¿ja?, dite, estoy sano y voy a permanecer sano mientras te lavas con este jabón. Y entonces hay una manipulación, una colonización de nuestros afectos y de la experiencia emocional para que no percibamos a veces la porquería en la que vivimos, para que no percibamos la situación terrible que nos rodea. Hay toda esa manipulación que viene desde empresas norteamericanas multimillonarias. Y a veces le seguimos el juego, incluso los terapeutas. Entonces, creo que la mirada existencial fenomenológica, para terminar, lo que nos invita es a no moralizar el sentir, poder tener una apertura a que cualquier experiencia emocional no tiene que ser moralizada, es decir, no hay experiencias emocionales buenas y malas, no hay experiencias emocionales mejores que otras, hay experiencias emocionales más cómodas que otras, sí, que nos gustan más que otras, sí, que preferimos con respecto a otras, sí, mas eso no las convierte en buenas o malas, mejores o peores. Un desindividualizar el dolor, es decir, reconocer que la experiencia dolorosa, incómoda, no agradable, no es una experiencia de la persona independiente de su mundo y de su contexto, sino es una respuesta a su manera de vivir su mundo, a su manera de estar en su contexto, a su manera de pertenecer o no pertenecer a una comunidad, a su manera de estar sostenida o no sostenida por sus vínculos. Perdónenme, ya no sé qué hice. Voy a ver por allá. Ahí está. Mejor me explico eso. Una invitación también a el misterio, a reconocer que la existencia está llena de misterio y la existencia emocional más. Terapéuticamente hablando, pero también en la vida, es una invitación en la fenomenología a acompañarnos unos a otros, en vez de estar todo el tiempo tratando de corregirnos. Vivimos una cultura que está todo el tiempo tratando de corregirnos. Haz esto mejor. Ve al gimnasio. ¿Vas al gimnasio? Sí, pero puedes hacer el ejercicio mejor. Hay formas mejores de hacer ejercicio. ¿Ah? ¿Estudias? Ok, pero hay formas mejores de estudiar. ¿Te gusta el cine? Pero hay formas mejores de ir al cine.
todo queremos estarlo corrigiendo, todo. ¿Ah? Y la perspectiva fenomenológica nos invita a una perspectiva más en donde la invitación es acompañémonos. Vayamos al gimnasio juntos, vayamos al cine juntos, en vez de estar tratando de buscar cómo mejorarlo. Y por último, recuperar la ambivalencia, recuperar la idea de que la levedad puede ser maravillosa y puede ser terrible. La pesadez puede ser maravillosa y puede ser terrible. Y esa es un poco la invitación de la perspectiva existencial en la que espero que durante esta semana estemos, pues este final de la semana, estemos compartiendo y reflexionando juntas y juntos. Y no me podía quedar sin hacer un gol, entonces ahí están para que puedan ver también algunos de los textos que aquí en el CIREX tenemos a su disposición, y también, pues bueno, las redes sociales del CIREX, y las mías también. En caso de que no me diera tiempo de responder todas las preguntas, porque me quedan 5 minutos, si no me diera tiempo de responder todo lo que me gustaría poder responder para ustedes, el jueves, o sea, mañana, yo pongo en mi Instagram una dinámica que le llamo Jueves de Preguntas. Pongo una historia en donde dice pregunta aquí, entonces la persona me hace una pregunta y yo le respondo el viernes. Entonces, con gusto les respondería si no tuviéramos tiempo el día de hoy de responder. Pero mientras tanto, ¿cómo apago esta cosa para que ya me vean a mí? Gracias. Entonces, vamos a dejar un tiempo para preguntas. Muchas gracias. Déjenme decirles, mientras le pasan el micrófono a Utsi, que en mi fantasía, a lo mejor mi charla iba a durar 40 minutos, ¿no? Pero pues me emocioné, ¿no? Algo que me suele pasar, ¿no? Exacto. Entonces, ojalá que podamos tener un buen tiempo para esto. Utsi, por favor. Y aquí me gustaría saber si quitaste o dejaste la parte de tus emociones en tu respuesta, y si sí o si no, ¿por qué lo hiciste? De donde te criticaron. En el texto. Hice un poco ambas. Es decir, sí hice caso en el sentido de que quité, pero no hice caso en el sentido de que no quité todo. O sea, sí mencioné al inicio que me había provocado sorpresa, tristeza, dolor y molestia. Y no lo volví a mencionar en el resto del texto. O sea, lo mencioné al principio y ya no lo mencioné después. En la versión original lo mencionaba, esto me dolió. Y más adelante, esto me molestó. Y más adelante, esto me volvió a doler. Ajá. Entonces, lo que hice es quitar la reiteración, reconocerlo, pero quitar la reiteración. Porque, según mis lectores que me aconsejaron, eso podría distraer más, incluso sobre lo que quería responder, con una mirada hacia lo que me estaba pasando, que podía generar compasión hacia mí, pero no claridad de la respuesta. Entonces, les creí y lo hice de esa manera. Gracias por la pregunta. De Zoom también, ¿También? es Zoom. No, A ver, sí, claro, de Zoom, si tienen una pregunta, no solamente ponerse collares, aura morada. No, si tienen alguna pregunta, por supuesto, también son bienvenidas. Así tocando cosas actuales o de moda. ¿Cómo podríamos comentar estas salas de despecho? Es industria, es levedad, es pesadez, Mira, es fantástico que encontremos como formas de hacer negocio de todo, ¿no? Porque son negocio. Son negocio. Ya no te oyes, Jackie. No le aprietes ahí, Ricardo, porque si le aprietas, a mí también. La apretaste otra vez. Ahí déjame. Perdón, gracias por avisarnos. Se hizo una investigación en donde entraban personas a la sala de despecho y otras personas entraban a una terapia más convencional, en el sentido de hablar de su experiencia de enojo, de frustración, de impotencia.
Y entonces en una estaban hablando y conversando, esto me enoja, esto me es frustrante, esto es impotente, con un terapeuta que no era existencial, porque además no era terapia, era solamente como unas 2, 3 sesiones en donde los escuchaban y sostenían su experiencia. Y en la otra, el otro grupo de personas con frustración, con enojo, entraban a estos cuartos y rompían televisiones y rompían cristales de coches, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, eso lo hicieron los gringos, ¿no? Al final les hicieron una prueba que incluía una palabra, fíjate que voy a aprovechar que tengo aquí un pizarrón, y les ponían esto. Y entonces decían, complétalo. Más del 80%, no me acuerdo el número exacto, pero un número importante, bastante significativo, de las personas que entraron a la sala de despecho, una hora después, contestaban matar. Ajá. Bueno, hicieron la misma pregunta a los que estaban en la terapia, que no estaban negando su experiencia, estaban viviendo su experiencia, pero conversándola, sosteniéndola. Y esas personas pusieron fight. Fíjate qué interesante. ¿Ah? Eso significa que la idea de que sacar catárticamente la frustración, la impotencia y el enojo no lo reduce, lo mantiene. ¿Ah? Entonces, si se crearon esas salas con la intención de reducir el enojo, sorpresa, no lo reducen, lo mantienen. Puede ser rico, ¿eh? No estoy diciendo que esté mal, puede ser delicioso romper un montón de cosas, está bien, no estoy diciendo que estén mal los cuartos, solamente estoy diciendo que si el objetivo era reducirlo, paradójicamente, lo que sí redujo esa experiencia de cierta forma fue sostener la experiencia, no tratar de librarse de ella, sostenerla, conversarla junto a alguien más. Porque también, aunque la experiencia de estos cuartos puede ser compartida, porque puede ser 2 personas en el cuarto, suele ser bastante individualizada, porque en estos actos de mucha violencia y mucha agresión, pues es más seguro que no tengas a nadie cerca. Pues no le vas a dar un gatorrazo a la otra persona, ¿no? O la otra persona a ti. Entonces se individualiza tremendamente, mientras que de la otra manera se genera un sostener co-regulatorio. Entonces, ¿qué opino? Creo que el problema no está en el cuarto en sí mismo, sino una vez más en el objetivo. Es si el objetivo del cuarto es juguemos a destruir y alguien quiere jugar a eso, pues puede ser interesante. Destruir de una manera segura, de una manera a salvo, de una manera en donde no hagas daño realmente a los demás. Todo bien con eso. Si el objetivo es para minorar, 1, no funciona, y 2, está subido en el mismo canal de tener que hacer las cosas en la colectividad de no sostener las emociones. Mientras que la otra alternativa, quizás reunirnos a conversar de esto, sea una mejor alternativa. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos que cerrar ahora, pero muchas gracias. Vamos a tener un break. Gracias.